tardes, bienvenidos a la 20ª Semana Social Universitaria. Es para la Universidad Católica, Unidad Pedagógica San Ignacio Iguazú, una alegría muy grande poder compartir con todos ustedes, con toda la comunidad universitaria y con la comunidad del departamento, este espacio de reflexión en momentos tan difíciles. Y lo hemos querido hacer con estos temas desafiantes y actuales, de manera que una vez más podamos ofrecer a la comunidad, como todos los años, en este tiempo difícil, una luz de esperanza, que el pensamiento y la reflexión desde la universidad sean realmente un canal por el cual podamos comunicarnos y podamos sentirnos unidos y por sobre todas las cosas esperanzados en un momento de tantas dificultades. Estamos con el Padre Bernardo, que es el coordinador del Departamento de Teología y responsable de la organización de la Semana Social, para juntamente con él hacer la presentación de esta semana, que con el lema Iglesia, Universidad y Compromiso Ético estamos inaugurando en el día de hoy. Padre Bernardo. Muy buenas tardes a todos. Sean también bienvenidos a esta 20ª edición de la Semana Social en la Universidad Católica sede San Ignacio Iguazú, que tiene por objetivo de impulsar la vivencia de los valores éticos, promoviendo el bien común, el respeto a la vida y el compromiso social desde las universidades en este tiempo de la pandemia. Esta nueva realidad que nos toca vivir a consecuencia de la pandemia, que produce nuevos desafíos para la sociedad, a la Iglesia y a las universidades, porque nos pone ante unos planteamientos éticos. Esta experiencia de vida y de convivencia nos llama a cada uno y a todos a volver a la fuente de lo que creemos y esperamos. Cada gesto, cada pensamiento adquiere una nueva dimensión y compromiso. Cada iniciativa, cada propuesta puede contribuir en una conversión, que es una nueva mirada al otro, a la creación y a sí mismo. La urgencia también es un camino interior y una nueva experiencia de fraternidad. Por otro, la Iglesia siempre está presente en la situación particular de los hombres, en su doble dimensión, personal y social. Por eso la Universidad Católica es un espacio y tiene un amplio abanico de propuestas de formación doctrinal, ética y espiritual. A la vez contribuye en el anuncio del Evangelio y la toma de conciencia de la responsabilidad social desde la coordinación de la pastoral universitaria, creando un ambiente de compromiso con la fe misionera y vivencia de los valores éticos. Los temas a ser desarrollados durante la Semana Social 2020 nos impulsen a crecer y tener una mirada firme en Dios, en los nuevos planteamientos éticos, y que, priorizando el bien común, nos ayuden a colaborar en la reconstrucción de la sociedad paraguaya. Con estos objetivos y teniendo en cuenta todos los planteamientos presentados, daremos inicio en el día de hoy a la primera jornada, al primer tema, que es precisamente desafíos éticos en tiempos de pandemia, el cual estará desarrollado por el Monseñor Francisco Javier Pistilli Escorzara, quien ampliamente se expedirá sobre el mismo, explicándonos en este primer encuentro los alcances de estos desafíos éticos en este tiempo que nos toca vivir. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Javier Francisco Pistilli Escorzara,
sacerdote del Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt, nació en Asunción el 26 de mayo de 1965. Hizo su primera consagración, contrato temporal de vínculo religioso, el 25 de marzo de 1990 en Schoenstatt, Alemania, al concluir el noviciado de los Padres de Schoenstatt, y la consagración contrato perpetua el 9 de noviembre de 1996. Desde 2004 al año 2011 fue maestro de novicios de Tuparendá en la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2017 fue superior regional del Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt para la región del Padre, Argentina, Uruguay, Paraguay, Italia y Nigeria, con sede en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Argentina. Estudios primarios, secundarios, filosóficos y teológicos. Cursó sus estudios primarios en el Colegio Cristo Rey de los Padres Jesuitas en Asunción. Estudios secundarios en el Colegio de los Padres Jesuitas en Asunción. Estudios de medicina en la Universidad Nacional de Asunción. Noviciado de los Padres de Schoenstatt, donde estudió filosofía y teología en el Instituto de los Franciscanos Capuchino en Münster, Alemania. Ministerio sacerdotal. Ha sido ordenado sacerdote de los Padres de Schoenstatt por su excelencia Monseñor Claudio Jiménez, obispo de Caacupé. Vicario parroquial de la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Luque, Arquidiócesis de Asunción. Asesor de la juventud masculina en el Santuario Joven de Schoenstatt de Asunción. Maestro de los novicios de los Padres de Schoenstatt en Tuparendá, Diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Superior regional del Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt para la región del Padre, Argentina, Uruguay, Paraguay, Italia, Nigeria, con sede en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Argentina. En el año 2014 toma posesión del obispado de la diócesis de Encarnación. Queridos hermanos, a pedido de el Padre Bernardo de la diócesis de San Juan Bautista de las Misiones, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Probablemente no están terminadas estas reflexiones, sino que quieren ser más bien detonantes para pensar juntos y para seguir buscando juntos el camino desde nuestra fe en este tiempo que nos toca vivir. Desafíos para nuestra vida hoy, para nuestra comunidad en este tiempo y a partir de hoy en más. Son algunas reflexiones motivadas por este tiempo de pandemia. Quisiera comenzar diciendo que la pospandemia, lo que va a venir cuando termine la pandemia, es solamente un momento más después de Cristo. Es decir, como cristianos, lo que orienta nuestra vida y nuestro pensamiento es en primer lugar y va a seguir siendo Cristo. Después de Cristo, después de la experiencia de Cristo, todos los tiempos los miramos desde la fe. Y me gustaría leer este texto tomado de la carta de San Pablo a los Romanos, que dice: hermanos, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley, porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro, se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Este texto de San Pablo a los Romanos nos recuerda que en el centro de nuestra conducta, de nuestro actuar como cristianos, de lo que debe orientar nuestra vida en relación con el prójimo, va a ser siempre lo que Jesús nos enseñó, el mandamiento del amor. La moral cristiana
tiene su fundamento justamente en que hemos conocido a Cristo y que en Cristo hemos conocido el camino, la verdad y la vida. Veritatis Splendor de Juan Pablo II, del 6 de agosto de 1993, en el punto 2 nos lo recuerda. Ningún hombre puede eludir las preguntas fundamentales. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo discernir el bien del mal? La respuesta es posible solo gracias al esplendor de la verdad que brilla en lo más íntimo del espíritu humano, como dice el salmista. Muchos dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Una cita del Salmo 4, el versículo 7. Esa luz que ha brillado sobre nosotros y que orienta nuestra moral, nuestra conducta, nuestra manera de relacionarnos los unos con los otros, nuestra manera de entender la vida, esa luz es Cristo que se ha manifestado, que nos ha traído la buena noticia del amor de Dios por el cual Él se hizo hombre, se encarnó, vivió como nosotros, padeció, murió y resucitó para compartir con nosotros la vida. La moral, la ética y el etos son temas relacionados sin duda, con diferencias que son importantes desde el punto de vista de la ciencia o del conocimiento o de la filosofía, del estudio podríamos decirlo brevemente. La moral cristiana refiere siempre a la fe en Cristo y recibe su contenido para la realización de la vocación de cada bautizado desde esa fe en Cristo. Y es la vida de Cristo y la enseñanza de Cristo la que nos enseña a modelar nuestra vida individual y nuestra vida como comunidad. Cuando hablamos de ética, pensamos ya en la reflexión sobre la conducta humana, sobre el fenómeno moral, tratando de definir lo que debe ser norma para el actuar del individuo, para el actuar de la comunidad misma. La ética cristiana incluye en esa reflexión siempre la mirada de fe. No todas las éticas son cristianas o parten del contenido cristiano o incluyen esta mirada de fe. Nosotros como cristianos queremos incluir siempre esta perspectiva de fe, pero obviamente buscamos hacerlo también abriéndonos a un diálogo con aquellos que no son creyentes como lo somos nosotros. Pero en nuestra vida no podemos dejar de lado la fundamentación cristiana de toda ética en todo campo de la vida, ya sea social, político, cultural, artístico. Cristo debe seguir siendo lo que orienta lo normativo en nuestra vida. Cuando hablamos de etos, nos referimos a la forma de vida que refleja el sentir de la comunidad y de los individuos asociados con aquello que le da sentido, que modela sus costumbres, que generan estilos propios en cada época, en cada circunstancia, en cada espacio cultural o en cada grupo particular, y que sobre todo aseguran la vida compartida. Puede que en las reflexiones siguientes se mezclen estos tres conceptos, moral, ética y etos, y probablemente se refieran más a este último, al etos, al crear un nuevo etos de vida cristiana en el contexto de los grandes cambios epocales, de este cambio de época que estamos viviendo. Tomo como referencia, una de las referencias, las reflexiones de la Academia Pontificia para la Vida, que es presidida actualmente por el arzobispo Vincenzo Paglia, quien en una entrevista del 3 de julio de 2020 recuerda justamente uno de los temas importantes de este tiempo, la bioética global, una ampliación de la mirada de la ética de la vida a nuevos campos del desarrollo tecnológico y de todo aquello que va a tener una influencia en la vida humana, en la manera de comprender la vida social, en la manera de relacionarnos los unos con los otros. La ciencia y la tecnología han avanzado tanto que tenemos a disposición elementos que pueden producir grandes transformaciones. Y en este mundo globalizado, hipertecnológico,
hay que seguir buscando respuestas éticas a todo lo que tiene que ver con la vida, el nacimiento y la muerte de toda persona. Es un cambio de época, como lo dice el Papa Francisco y como lo recuerda también el arzobispo Vincenzo Paglia. Un cambio que va acompañado de todo el fenómeno global, con todos los desafíos, el desarrollo de las tecnologías y sobre todo de las tecnologías convergentes. Estas tecnologías tienen un impacto directo en la vida, en la existencia de las personas y de la familia humana. Sobre el poder tecnológico ya ha reflexionado el Papa Francisco en varios documentos. Lo encontramos en Evangelii Gaudium, lo encontramos también en Laudato Si, lo encontramos también en el Sínodo de la Amazonía, y cómo ese poder tecnológico produce grandes transformaciones en la manera de vivir y sobre todo pone a disposición del hombre un gran poder. Siempre la pregunta es cómo usar ese poder. Las tecnologías convergentes se refieren a los nuevos desarrollos tecnológicos que incluyen 4 palabras que probablemente son para muchos nuevas, incluso para mí que me estoy introduciendo en esto: nano, bio, info, cogno. A estas tecnologías convergentes o convergencias de tecnologías se las reconoce por este acróstico NBIC, nano, bio, info, cogno. Las TICs, la biotecnología, la nanotecnología, la cogno y neurociencia han creado posibilidades de transformación de muchos de nuestros espacios de conocimiento, de nuestras ciencias y de la aplicación de las mismas a la vida misma. Estas nuevas ramas tecnológicas que se van creando, como la bioinformática, que aplica las TICs a resolver problemas biológicos, la nanomedicina, al desarrollo de sistemas más efectivos para el tratamiento, la dosificación de medicinas, por ejemplo, de una manera muy específica, la ingeniería de sistemas bioinspirados que simulan mecanismos con sentidos humanos, olfato, vista, y los vinculan a la robótica, a la inteligencia artificial, a sistemas de control o a la diagnosis médica, que pueden ser todas muy beneficiosas para el ser humano, pero al mismo tiempo ponen en manos del hombre y de la humanidad un gran poder, y todo poder obviamente conlleva una capacidad de actuar moralmente, éticamente, de forma correcta y de crear un nuevo ethos de vida que asegure que la aplicación de estas tecnologías siga cuidando la vida humana. Lo natural se debate frente a lo tecnológico. En el concepto de bioética global hay que ampliar la mirada no solamente al principio y el final de la vida, sino que hay que tener en cuenta todas las etapas de la vida: infancia, adolescencia, juventud, madurez, la ancianidad, la calidad de vida de cada persona, también de aquellos con capacidades diferentes, la relación entre los seres humanos con su medio ambiente y el uso de la técnica en la transformación del medio ambiente, toda una gran temática de Laudato Si. Estamos cruzando umbrales nuevos para la humanidad, y si se asocia todo esto, ¿no?, a desafíos todavía más grandes como la inteligencia artificial y la roboética, creo que podemos comprender la dimensión que significa esta confrontación entre lo natural y lo tecnológico, lo humano y la posibilidad de intervenir en lo humano. Como cristianos estamos llamados a cuidar la vida humana. Podemos comprender que intervenir en el genoma, ¿verdad?, intervenir en la vida propiamente humana, intervenir en el nacimiento, intervenir en la muerte, intervenir en lo que es la vida cotidiana ordinaria de toda persona,
podemos comprender los problemas que conllevan también, problemas y oportunidades que conlleva la inteligencia artificial, que pueden ser bien utilizados o mal utilizados estos recursos, como la pregunta por la vigilancia, la compra o venta de nuestros datos personales. Si no se da un diálogo positivo, con valores, centrados en el cuidado de la vida, entre este diálogo entre ciencia, tecnología y comprensión de lo humano, pero también de la religión y de las creencias, se corre obviamente el riesgo de que entremos en un territorio donde la manipulación, el uso, la instrumentación pueda incluso destruir, lastimar lo que valoramos de la vida humana, lo propiamente humano. El mismo arzobispo Paglia nos hace recordar que vivimos dándonos cuenta hoy en tiempo de COVID-19 que la condición de fragilidad y vulnerabilidad es también global. Algunos se pensaban muy grandes, muy poderosos, que incluso podrían crear un cierto hombre inmortal. La pandemia nos ha dado una gran cachetada, una gran bofetada, dice el arzobispo Paglia, pero puede ser justamente saludable estate quieto, detente, pero como una invitación, no para volver hacia atrás. Creo que en nuestro sentido histórico de fe no se trata de volver atrás, sino se trata de ir siempre hacia adelante, buscando la verdad, buscando el recto uso de la libertad, pero iluminado desde Cristo, iluminado desde nuestra fe, y poner en diálogo los cambios que son necesarios hacer en el mundo post-coronavirus, que sigue siendo, como había dicho al comienzo, para nosotros cristianos nada más un tiempo diferente de después de Cristo y con Cristo. Continúo la reflexión presentando esta carta titulada Humana Communitas, la comunidad humana del Papa Francisco a la Academia Pontificia para la Vida, carta del 11 de febrero de 2019, en ocasión de los 25 años de la Academia. La Academia tiene la misión de reflexionar los desafíos de la vida humana ante los desarrollos de la ciencia y de la tecnología. Y la Academia va a responder a esta carta del Papa Francisco después de un tiempo de reflexión el 22 de julio de este año 2020 con un texto que lleva el mismo título, Humana Communitas, texto al que voy a hacer referencia posteriormente. El Papa inicia la carta recordando que la comunidad humana ha sido el sueño de Dios desde antes de la creación del mundo, haciendo referencia a la carta de los Efesios. Hermosa expresión que da inicio a este texto para motivar a la reflexión de todo aquello que hoy nos desafía para pensar nuestra moral, nuestra ética, nuestros etos cristianos y volver a poner en el centro, en el fundamento de nuestra manera de vivir, de nuestras costumbres, de nuestras relaciones, esto que ha sido la razón por la que fuimos creados para vivir como familia humana, como humanidad, como fraternidad, un tesoro puesto en nosotros que debe ser lo que orienta toda reflexión de toda reorganización de la comunidad, de las políticas sociales, de los derechos humanos, hacer más consciente nuestro origen, nuestro fundamento. Somos un sueño de Dios, pensados y creados en el amor divino. Tanto fue y tanto es el amor de Dios que podemos hablar de esa pasión que siente Dios por la criatura humana y su mundo, que nos hizo a su imagen, al varón y a la mujer, a su imagen y semejanza,
una criatura espiritual y sensible, consciente y libre al mismo tiempo. En nuestra moral, en nuestra ética, en nuestro ethos cristianos debe ocupar esa centralidad, esta conciencia, este fundamento de que el hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, que constituyen ya la primera comunidad, la comunidad fundamental, se convierten en los interlocutores por excelencia del amor de Dios y testigos del amor de Dios. Allí comienza el gran desafío, y creo que esto es un desafío totalmente actual de nuestro tiempo, no solamente de la pandemia de antes, sino de siempre. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia, continúa la reflexión del Papa Francisco, es volver a rescatar con vigor ese humanismo de la vida que surge de la pasión de Dios por la criatura humana. La razón por la que amamos justamente es porque Dios nos ha mostrado su amor, y desde allí es donde tenemos que volver a comprometernos para comprender, promover y defender la vida de todo ser humano, porque Dios nos ama de una forma incondicional. La familia humana, sinónimo de la humanidad, pero al mismo tiempo fundada en esa familia, la familia concreta, la primera célula de toda la sociedad. Allí está manifestado nuestro origen y nuestro destino, cumpliendo en Cristo lo que Dios soñó para nosotros. Es un desafío de nuestro tiempo. Los desarrollos de la sociedad, los desarrollos tecnológicos, nos comprometen en volver a pensar la antropología, es decir, nuestra manera de comprender el ser humano, de comprender la vida y obviamente de comprender las relaciones entre los individuos y cómo se articula la vida en sociedad, la vida en comunidad. El Papa invita a que la academia no se limite a responder a pequeños o grandes problemas planteados de conflictos éticos, sociales o legales, sino que sea fuente de inspiración de la dignidad humana, que sea fuente de inspiración del gran valor de la vida humana. Ese es el desafío que plantea el Papa a la Academia, que nos plantea también a nosotros. El desafío de no solamente dedicarnos a resolver problemas éticos o problemas sociales o legales específicos, sino a repensar toda la vida humana desde esta gran visión cristiana que hemos recibido como don. El tiempo, el desafío epocal nos lo pone de una forma mucho más urgente, porque vivimos la paradoja de la degradación del humano ante tantos elementos de progreso, ¿no? La paradoja, la contradicción, ¿no? Tenemos más tecnología, más conocimiento, pero vamos perdiendo en humanidad, en calidad de vida en comunidad, vamos perdiendo, incluso se va desintegrando la comunidad. Y el Papa recuerda con expresiones que no son familiares, que decae la alegría de las relaciones, decae la alegría de la familia, decae la alegría de la convivencia social, que hay un aumento de la desconfianza, del individualismo egoísta, que hay una mayor competencia. Hoy vivimos eso entre las grandes potencias una vez más, y también entre las pequeñas potencias aquí localmente en nuestro país, y un aumento de la violencia, de esa violencia que polariza, todos signos que tienden a destruir los vínculos comunitarios, a hacernos olvidar que somos hermanos. Hay un estado de emergencia, dice el Papa, entre la tierra y los pueblos, recordando el desafío ecológico, cómo estamos desgastando los recursos que no solamente son para hoy, sino también para mañana. Esa falta de sensibilidad, de empatía, la degradación espiritual, la ausencia de sentido, la desmoralización y la desorientación.
este vivir condicionados por el bien material y olvidados de la belleza de vivir. Son los signos negativos que hablan de esta paradoja, donde perdemos humanidad teniendo condiciones para crecer en vida y en calidad humana. ¿Es tarea de quién? Y acá el Papa es directo decir, esto es tarea del pueblo cristiano, es tarea del pueblo cristiano hacer suyo el grito de sufrimiento de los pueblos, de reaccionar ante los espíritus negativos que fomentan la división, la indiferencia y la hostilidad. Creo que esto lo vivimos muy fuertemente por los últimos hechos que han desgarrado una vez más nuestra comunidad, nuestra patria en Paraguay, ¿no? Los hechos de violencia, de muerte, de secuestro, de extorsión. Ante esos hechos, dice el Papa, tenemos que hacer nuestro el grito de sufrimiento, es decir, es tarea del pueblo cristiano no solamente para protestar, sino para volver a poner en el centro el gran valor de la vida, de la humanidad y de la comunidad. Continúa el Papa diciendo justamente algo que lo acompaña en todo su pontificado, recordando tanto a los ancianos como a los jóvenes, diciéndonos que es urgente que esos ancianos crean todavía en sus mejores sueños y que los jóvenes tengan visiones que los impulsen a comprometerse con valentía en la historia del nuevo tiempo y que tengamos una nueva perspectiva ética universal atenta a estos temas de la creación y de la vida humana. Ese es el objetivo de este tiempo, ese es el desafío de este tiempo, volver a rescatar la vida de todos y plantear desde esta nueva ética un nuevo amor, un nuevo compromiso con todos, con toda vida humana. Una interrogante importante para todos nosotros cristianos es si de verdad tenemos una visión y un testimonio que esté a la altura de esta emergencia de la época presente. Si no nos hemos convertido solamente en quejumbrosos que ven los problemas y se suman a la larga lista de gente que se queja y no hace nada. Tenemos una visión de cómo debe ser y nos comprometemos con pasión, con alegría en transmitir el amor de Dios por la vida de sus hijos en la tierra. ¿O creamos solamente nuevas ideologías para polarizar más todavía a un mundo ya fracturado, dividido, tensionado? ¿O solamente estamos perdidos, como dice el Papa, metidos en problemas, tímidos, tratando de hacer pequeños ajustes con una lógica que no es la lógica cristiana? Es hora, dice el Papa, de relanzar una nueva visión de humanismo fraterno y solidario de las personas y de los pueblos. Acá plantea el Papa el gran desafío ético, moral de un nuevo etos de vida. Relanzar una nueva visión de humanismo fraterno y solidario de las personas y de los pueblos. Todos los caminos de la Iglesia conducen al hombre. El Papa recuerda del último gran concilio justamente que la Iglesia ha sido llamada en Cristo para servir a la humanidad y poder conducir a la humanidad nuevamente a ese gran sueño de Dios. Y hay signos de esperanza que debemos destacar, esos signos de esperanza que deben motivarnos, ¿no? Como se manifiestan en medio de tantas tensiones, un mayor amor y una mayor defensa de la vida, ¿no? De cuántos grupos se vuelven a concientizar que hay que defender toda vida humana. Hay un aumento de sensibilidad en contra de la guerra, de la cultura de la muerte y de la pena de muerte. Y hay también esfuerzos, iniciativas que trabajan por la calidad de la vida humana, por recuperar el ambiente, la ecología, por un mejor diálogo entre las culturas y las religiones. Esos son desafíos también éticos de nuestro tiempo, donde tenemos que manifestar este compromiso, esta nueva visión que debemos promover, no una visión ideológica, no una visión
que fractura, que divide a los hermanos, sino una visión que trata de unir nuevamente a todos. Somos conscientes de que el umbral del respeto a la vida humana ha sido muchas veces transgredido y se sigue transgrediendo de forma brutal en el comportamiento individual, pero también en políticas y en manejos estructurales. La economía, las tecnologías, la investigación, incluso la educación, muchos de los elementos que hoy atentan en contra de la vida se manifiestan justamente faltando el respeto a ese hecho fundamental de la dignidad de la vida humana y de la familia humana. La tarea ética del cristiano debe volver a recordar no solamente derechos, sino también deberes, la práctica de la justicia, el rol irrenunciable de la responsabilidad que tenemos en los derechos humanos, pero en su correlación con los deberes. ¿Qué deberes? El deber de la solidaridad con quien está más herido, con el que sufre, el deber de ayudar al que necesita, al pobre, pero no solamente al pobre material, sino todo tipo de pobreza. Hay derechos elementales y fundamentales que a veces se ignoran y se violan, ya lo recordaba Benedicto XVI en Caritas in Veritate, dice el Papa Francisco, como que a veces nos preocupamos por derechos superfluos o por derechos que, bueno, podríamos discutirlos en otro momento y olvidamos la carencia de comida, de agua potable, de educación, de cuidados sanitarios, derechos por los que debemos trabajar y ayudar a que todos tengan acceso a ellos. El Papa también va a mencionar lo que ya mencionaba en la primera reflexión, las nuevas tecnologías emergentes y convergentes que exigen un discernimiento, y se lo plantea justamente a la generación joven. Debe ser un compromiso ético de la juventud de hoy, saber discernir cuál es el ejercicio correcto, el uso correcto en conciencia de estas nuevas tecnologías emergentes, que sean compatibles con la dignidad de la vida humana y de la familia humana. Hay una nueva frontera para el cristianismo, dice el Papa Francisco. La modernidad no logró nunca concretar y tiene todavía la promesa incumplida de la verdadera fraternidad humana, la fraternidad entre todos. Y el Papa nos plantea a los cristianos esto como una tarea nuestra. Esta debe ser la frontera que debemos cruzar, la frontera que lleve a una humanidad realmente fraterna, porque en esa fraternidad, en la fuerza de esa fraternidad, de los que viven como hermanos, porque son hermanos, porque fueron creados como hermanos, es donde adoramos a Dios en espíritu y en verdad. En esa fuerza de la fraternidad elevamos nuestra adoración a Dios. Aquí está el gran desafío al que todos debemos también dar respuesta. La tercera parte de esta contribución a la reflexión es una presentación y algunas consecuencias éticas, también prácticas, a partir del documento de la Academia Pontificia para la Vida, que lleva también el nombre Humana Comunitas, y el subtítulo En la era de la pandemia, consideraciones intempestivas sobre el renacimiento de la vida. La traducción intempestiva quizás no es la más fácil de comprender, pero se refiere a que son consideraciones que no son obvias, por un lado, quizás que no son tampoco conclusivas, concluyentes, pero por sobre todo que a lo mejor no son las esperadas en el sentido de las que podrían llamarse populares, sino al contrario, aquellas que nos hacen reflexionar y sacar
las conclusiones debidas en este tiempo de pandemia. El documento de la Academia nos plantea que la pandemia nos hizo conocer una realidad y al mismo tiempo nos abrió la oportunidad de aprender. ¿Qué realidad? ¿Hay algo que nos une como comunidad humana? ¿Qué nos separa como comunidad humana, como seres humanos? Todos compartimos la experiencia única e inesperada de la pandemia y cómo encontrar la fuerza, la creatividad para comenzar de nuevo. ¿Qué conversión hace falta? Conversión profunda del pensamiento, de corazón. ¿Qué realmente estamos dispuestos a hacer para asumir nuestra responsabilidad compartida por toda la familia humana, no solamente por un grupo de la humanidad? La situación de pandemia nos hace ver que la globalidad y el proceso global, que por un lado nos une a todos, nos hace descubrir que somos interdependientes de muchas maneras. Lo que sucede en un lugar del planeta involucra a todo el mundo, pero al mismo tiempo en este proceso global se acentúan las asimetrías, hay desigualdades. Todos estamos en medio de la tormenta, pero el barco es muy distinto de unos y de otros. Hay barcos más frágiles en esta tormenta. Somos capaces de asumir la responsabilidad común por toda la humanidad, por todo ser humano. Sigue siendo realmente nuestra responsabilidad común. Son preguntas éticas. Son preguntas de nuestra vida cristiana que deben llevarnos a pensar respuestas también coherentes con nuestra moral y con nuestro ethos cristiano. Estas circunstancias nos invitan a tener una mirada más profunda. De momento hemos pasado por todo tipo de situaciones y muchos se quedan pensando en temas puntuales que sin duda que hay que resolverlos, pero no ven más allá. Hemos perdido personas, hemos perdido seres queridos, nos vemos condicionados en nuestra vida diaria, pero algunos se limitan a discutir temas circunstanciales, temas que realmente no hacen a la mirada profunda que necesitamos del pensamiento comunitario. El precio de las mascarillas es apenas un detalle en relación con la dimensión de la humanidad que tenemos que pensar juntos. Pensar comunitariamente no es un pensamiento de moda, porque hay muchos miedos, divisiones y egoísmos que impiden buscar soluciones a este pensamiento comunitario. La novedad en este tiempo no ha sido el virus, porque es un virus nuevo, eso no lo vamos a discutir, pero podría haber sido cualquier virus. Lo novedoso fue la rapidez, la amplitud con que se extendió y las consecuencias también universales, mundiales que ha tenido a nivel de la comunicación, por ejemplo, al punto tal de que estamos saturados de información y sobre todo de información negativa y también de informaciones falsas por todos lados. Hay por un lado conformismo, por otro lado confusión, en una sociedad hiperconectada, pero al mismo tiempo de personas hiperindividuales y sociedades realmente individualistas. Se ha manifestado una debilidad de la comunidad, de esa comunidad que debería darnos apoyo y protección a todos. Esa misma comunidad nos ha dejado expuestos a incertidumbres y vulnerabilidades. Lo hemos vivido en nuestro país, en Paraguay, como la fragilidad de la comunidad, en definitiva, nos expone a muchas situaciones de riesgo que estamos viviendo.
buscar culpables tampoco es lo nuevo. En muchos lugares se trata de buscar un culpable para endilgarle, ¿verdad?, la culpa de todos los males que nos están ocurriendo. Y eso es también, es apenas ver la punta del iceberg, como dice la expresión, es decir, ver apenas una parte de la situación y hacerlo muchas veces de una forma muy arbitraria. Lo que ha ocurrido es que se ha desnudado nuestro fracaso como comunidad global, el fracaso de nuestra eficiencia, el fracaso de no saber reconocer nuestros límites, de nuestra verdadera capacidad de intervenir técnicamente y de gerenciar la situación, de pensar que todo está bajo control. Ahí está, podríamos decir, la verdadera culpa, ¿verdad? El no reconocer nuestras incapacidades, que no son solamente de un sector, sino que nos abarcan a todos y a nivel mundial, porque no ha pasado solo en Paraguay. Países quizás con mejores condiciones también se han visto superados por esta pandemia. Hemos olvidado la interdependencia, ese equilibrio tan importante que debe existir entre todas las cosas. Avanzando en la explotación de los recursos naturales, nos hemos expuesto a situaciones a las que antes no estábamos expuestos, a especies, a patógenos nuevos que obviamente pueden pasar al ser humano, y esta situación del SARS-CoV-2 puede ser incluso solamente una primera experiencia. Ojalá que no vengan otras, pero si seguimos en el mismo camino puede ocurrir. Todo está interconectado y la vida global, la vida compartida en el planeta está interconectada. Así como, por eso hay que pensar no solo la vacuna, hay que pensar también la solución para la ganadería, la solución para la ecología, la solución para otras realidades que hacen a la vida humana, y no solo una solución para un aspecto de una realidad que está muy relacionada con el todo. Hay que buscar de equilibrar mejor los recursos invertidos en la prevención de enfermedades y los dedicados al tratamiento. Y esto significa descubrir que no se trata solamente de mejorar algunos aspectos del sistema de salud, sino pensar la salud global, pensar la salud de todos. Porque si no atendemos al más desprotegido, si esa salud no llega al que está más vulnerable, las asimetrías van a hacer que la salud no sea para todos, porque mientras estén algunos enfermos, todos van a estar expuestos a la enfermedad y todos seguimos enfermos. Las asimetrías no dan la solución a esa vulnerabilidad, como mantener las asimetrías nos ayuda a superar las vulnerabilidades que son de todos. El virus no tiene fronteras, es decir, los países podemos levantar fronteras, podemos cerrar fronteras aquí y allá, podemos volver a levantar fronteras ideológicas por esto o por lo otro, pero el virus no tiene fronteras, y eso nos dice que ningún país puede proceder independientemente, ningún pueblo, ningún departamento, ningún municipio puede proceder independientemente de otros, y no solo por las razones de salud, sino también por razones tan evidentes como las razones económicas. Por eso hay que organizarse de tal manera que las operaciones se puedan acompañar, monitorear, contener y actuar en forma coordinada a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional, y que deben existir organismos que ayuden a eso. Obviamente han fallado, también parte de la experiencia de esto es que han fallado organismos como la Organización Mundial de la Salud, pero eso no significa que deban dejar de existir, sino que hay que renovarlos, hay que hacer que trabajen en el sentido que deben trabajar, hay que hacer que sean expresión de esa dignidad de la persona humana que todos debemos cuidar y proteger.
la solidaridad que exige este tiempo, esta realidad que hemos vivido, no es evidente, ¿no? La solidaridad no viene en forma automática porque todos estamos interconectados, entonces vamos a ser solidarios. No, la solidaridad necesita ese despertar de la conciencia, de cambio de la actitud de vida y del corazón respecto al prójimo y sobre todo respecto de aquellos que están en circunstancias más duras, más difíciles, más frágiles, aquellos que son distintos. Esa conversión va a exigir que busquemos soluciones dignas para todos, no solamente para algunos, y que las soluciones estén a la altura de aquellos que están en la franja de vulnerabilidad y no por encima de los que están en esa franja de vulnerabilidad. Si no, no es una verdadera solidaridad cristiana. El camino que plantea la Academia Pontificia para la Vida nos marca un reto ético polifacético y una ética del riesgo, es decir, que hay riesgos que tenemos que asumir juntos, así como la pandemia nos afecta a todos y nos pone a todos en riesgo. Tenemos que asumir ese riesgo comunitario y plantear también una solución para todos. Las desigualdades que existen son parte de este reto polifacético y del riesgo que debemos asumir, de no buscar solo una solución parcial, sino una solución que abarque diferentes aspectos, facetas de la vida en comunidad. Y eso significa buscar una definición de comunidad que sea más correcta, una definición de comunidad, y esto es un desafío ético importante, donde no hayan discriminaciones, donde no hayan personas que estén por debajo del estatus de dignidad que merecen todos. El acceso a la salud, a los medicamentos esenciales, derechos humanos universales, deben ser preocupación de todos y especialmente de nosotros como cristianos, como bautizados, como iglesia. Las exigencias éticas, tratando de resumirlas de este documento de la Academia Pontificia para la Vida, nos plantean, por ejemplo, un acceso universal a las mejores oportunidades de prevención, diagnóstico y tratamiento, más allá de su restricción a unos pocos, es decir, que no sea solo para algunos privilegiados. Se nos plantea también la de definir la investigación científica responsable y justamente trabajar por una ciencia íntegra y por científicos íntegros. Nos plantea también el desafío ético de la cooperación internacional y de que exista una subsidiariedad, es decir, que aquellos que más pueden se preocupen de verdad de acompañar y de ayudar a los que menos pueden, para que todos lleguemos a compartir del mismo beneficio, el beneficio concreto de la salud y de la vida. La solidaridad por eso conlleva la responsabilidad hacia el otro que está en una situación de necesidad, reconocer que es un ser humano, un sujeto humano con dignidad igual que todos, y que las personas son cada una un fin en sí mismo y no un medio. Eso significa que tener nuevos criterios, también criterios económicos al momento de hacer inversiones, decidir en beneficio de las personas y decidir para generar confianza y para sostener la esperanza de la vida en la familia humana. Voy concluyendo esta reflexión retomando el punto inicial donde había hablado que para nosotros cristianos nuestra moral obviamente está marcada, fundada, definida en Cristo. Y retomo por eso al final de estas reflexiones que, como decía al comienzo, no están concluidas, algunos textos de Veritatis Splendor, este documento de Juan Pablo II. Debemos volver a descubrir la novedad de nuestra fe, la fuerza del juicio ante la cultura dominante e invadiente.
esta cultura de este tiempo, la época que nos toca vivir, y recuperar y presentar el verdadero rostro de la fe cristiana, que no son solamente proposiciones teóricas, sino que hay que acogerlas en Cristo, ese Cristo que queremos mantener vivo, permaneciendo en sus mandamientos, en su verdad, haciendo vida su verdad. Porque la fe no es solamente un contenido moral, debe llevarnos a un compromiso coherente de vida, a un comportamiento, a una manera de acoger y observar los mandamientos divinos y el mandamiento principal, como recordaba en el texto bíblico de la primera reflexión, de el amor al prójimo. La fe cristiana nos lleva a vivir de esta manera, recordando que la moral cristiana no es en sí demasiado difícil, no es en sí misma demasiado difícil, no es difícil comprenderla, no es imposible practicarla. La sencillez del Evangelio la podemos lograr abandonándonos en Jesús, dejarnos transformar por su gracia, ser renovados por su misericordia, la importancia de sabernos perdonados y también compartir la misericordia y de vivir en comunión todos los elementos que hablan de la fraternidad, de esa fraternidad universal que estamos queriendo recordar y vivir. Algunas tareas muy concretas en este tiempo, porque creo que todas las hemos vivido y todas estas también nos pueden tocar para decir cómo estamos promoviendo la responsabilidad de ser hermanos entre todos. Yo les diría muy concreto, dejemos de promover el miedo, el odio y la división en cualquiera de sus formas. Algunas ideologías, algunas posturas fanáticas solamente desgarran más nuestra comunidad y nuestra sociedad en Paraguay. No promover la polarización social, y muchas veces lo hacemos con comentarios maliciosos aquí y allá, y hoy las redes sociales no solamente se han llenado de informaciones y videos, sino también algunas veces destilan maldad. No ser multiplicadores de males y de pesimismo. Aprender a no discriminar justamente es un camino para vivir en fraternidad y familiarizarnos más con la misericordia, la verdadera y auténtica misericordia. Así como Jesús fue misericordioso con nosotros, también nosotros con nuestro prójimo. Y saber dialogar, saber convivir y saber trabajar con todos. Este es mi aporte, espero que les sirva, reciban mi bendición y cualquier error que haya podido tener en la exposición, disculpen por la precariedad de los recursos y del tiempo disponible. Bendiciones. Agradecemos de corazón a Monseñor Francisco Javier Pistilli Escorzara por la excelente disertación del día de hoy, por habernos iluminado en tantos puntos, por habernos dedicado y regalado su precioso tiempo para que podamos juntos compartir este valioso espacio. De corazón, muchísimas gracias, Monseñor.